Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Me encanta, he aprendido mucho de él. Que continúe, porque lo que está haciendo una diferencia en todo el mundo. Son prácticas, son directas y son fáciles de entender. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los jueves de La Verdad del Evangelio. Hoy continúo enseñando una serie que titulé La verdadera naturaleza de Dios. Creo que mañana estaré finalizando esta serie. Por eso, todas las ofertas que estoy haciendo, te animo a que por favor hagas el esfuerzo de solicitar estos materiales hoy. Mañana será nuestro último día. Estoy ofreciendo este libro acerca de la verdadera naturaleza de Dios. También está en español, y mi equipo elaboró este libro de bolsillo. Es un resumen de esta enseñanza. Te lo estoy ofreciendo como un regalo gratis para ti. También tenemos material de estudio en mi sitio web. Como dije, mañana será mi último día ofreciendo esto aquí en la televisión. Mira, he estado enseñando muchas cosas. No hay forma de que pueda regresar y resuma todo. Pero ayer estuve contrastando la manera en que la gente se relacionaba con Dios bajo el Antiguo Testamento con la manera en que la gente lo hace ahora bajo el Nuevo Testamento. Específicamente estuve hablando sobre la intercesión. Muchas personas toman de ejemplo la manera de orar e interceder por individuos o por un país basándose en la intercesión del Antiguo Testamento. Ayer usé a Moisés como ejemplo, que en el capítulo 32 del libro de Éxodo le suplicó a Dios y le dijo que se arrepintiera. En realidad reprendió a Dios y le dijo, arrepiéntete de este mal. Lo sorprendente fue que en Éxodo 32:14 Dios se arrepintió. Esto es sorprendente. Y luego una segunda vez, la ira de Dios fue liberada y estaba destruyendo a algunos de los judíos que habían salido en contra de Moisés y Aarón. Así que Moisés hizo que Aarón tomara un incensario y corriera hacia el campamento, donde la gente había muerto por la plaga. Cuando ésta llegó a la intercesión de Aarón, se detuvo y a las personas del otro lado se les permitió vivir. Por eso los intercesores del Nuevo Testamento a menudo usan estos ejemplos como un modelo en el que tienen que suplicarle a Dios y pedirle que se arrepienta, que no derrame su ira y su poder sobre la gente. Pero bajo el Nuevo Testamento dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Moisés fungió como mediador en el Antiguo Testamento. Un mediador es una persona que se interpone entre dos partes y trata de detener el enfrentamiento, la ira, la disputa entre ellos. Por eso Moisés era un mediador y estuvo bien que lo hiciera porque Jesús todavía no había venido. Pero ahora que Jesús ha venido, Él es el único mediador. Y si oras como Moisés diciendo, Dios, arrepiéntete, vuélvete del ardor de tu ira, no derrames tu ira sobre los Estados Unidos o sobre alguien por el que estás orando. Entonces, en cierto sentido, estás insultando a Jesús, diciendo que Jesús no es el único mediador, sino que estás añadiendo a lo que Él hizo, que tienes que interponerte y decirle a Dios que se arrepienta. En el Nuevo Testamento, verás, Jesús satisfizo por completo la ira de Dios. Dios ha hecho un pago por esos pecados, descargando su ira sobre Jesús, que no quedó nada de ella contra aquellos que lo han aceptado. E incluso hacia aquellos que no han nacido de nuevo, todavía hay una gracia manifiesta bajo el nuevo pacto que no era evidente bajo el antiguo pacto. Y es incorrecto que nosotros como intercesores pasemos por alto a Jesús y actuemos como si lo que Él hizo no fue suficiente, sino que tengamos que levantarnos y como Moisés decirle a Dios que se arrepienta y no derrame su ira. ¿Ves? Eso es ser un anticristo en contra de lo que Él está haciendo. Permíteme usar otro ejemplo en Génesis capítulo 18. Este es Abraham, y había dos ángeles que vinieron con el Señor y le dijeron a Abraham que el próximo año su esposa Sara concebiría y tendría a Isaac, el hijo de la promesa. Por eso, después de haber tenido esta conversación con Abraham y de haberle dado esta promesa, envió a dos ángeles a Sodoma y Gomorra
y les dijo que bajaran y comprobaran si lo que había escuchado era cierto. Él iba a destruir a Sodoma y Gomorra, pero se quedó con Abraham y Abraham comenzó a rogarle a Dios que tuviera misericordia de Sodoma y Gomorra. Esto se encuentra registrado en Génesis capítulo 18, versículo 23. Dice así: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ahora, la gente usa esto como ejemplo de intercesión, y especialmente cuando oran por una nación, como los que oran por los Estados Unidos y dicen: oh Dios, no traigas juicio sobre los Estados Unidos. Señor, perdónanos por el remanente que está aquí, te lo suplicamos, Dios. Mira, hay varias cosas que quiero decir acerca de esto. En primer lugar, el Señor dijo que si encontraba a 50 personas justas en Sodoma y Gomorra, no destruiría esa ciudad por causa de esos justos. De hecho, llegó hasta 10. Si tan solo hubiera encontrado a 10 personas justas en Sodoma y Gomorra, Dios las hubiera perdonado por el bien de esos 10 justos. Aunque no entiendas bien lo que estoy diciendo acerca de la diferencia entre la intercesión del Nuevo Testamento y la intercesión del Antiguo Testamento, de hecho, esto debería cambiar la forma en que la gente ora, porque hay millones de personas justas en los Estados Unidos hoy en día. Y no me refiero a personas que solo recibieron perdón y luego continúan viviendo en contra de Dios. Hay millones de personas piadosas que están buscando a Dios con todo su corazón. Podría decir miles de nombres ahora mismo. Mira, en nuestros institutos Charis tenemos como 8 o 9 mil personas alrededor del mundo, y es verdad que no todos están viviendo una vida ejemplar, pero yo diría que la gran mayoría de ellos, están renovando sus mentes, estamos viendo grandes cosas suceder, y es solo una pequeña porción de lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo. Hay millones de cristianos piadosos en los Estados Unidos. Solo basado en esto, podemos pensar que Dios perdonaría a los Estados Unidos por el simple hecho de que no juzgaría a los justos con los malvados. Pero si tomamos en cuenta el hecho de que, bajo el nuevo pacto, Jesús ha expiado los pecados de todo el mundo, Primera de Juan 2:2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús ha pagado por los pecados de todo el mundo, y te comparto que hay una diferencia. Bajo el antiguo pacto, la ira de Dios era desatada cuando la gente se oponía totalmente a Dios. Veías la ira y el castigo caer sobre ellos. Esto fue lo que pasó en el capítulo 19 del libro de Génesis. Cuando los ángeles bajaron a Sodoma y Gomorra, se dieron cuenta que ni siquiera había 10 personas justas. Ahora, en 2 de Pedro 2, 7 y 8, habla de que Lot era un hombre justo, era un hombre piadoso. Pero aún con Lot y sus 2 hijas, dice que fue a la ciudad para advertirle a sus hijas. No sabemos cuántas tenía, pero habla en plural, así que al menos tenía 2 hijas que estaban casadas en la ciudad. Suponiendo que tenían esposos, eran 4 personas.
Suponiendo que tenían hijos, pudieron haber sido más, pero se burlaron de él. Y dice que sus yernos pensaron que se burlaba. Finalmente los ángeles se apiadaron de él, lo tomaron de la mano a él y a su familia que estaba en su casa, y se lo llevaron junto con su mujer y sus 2 hijas que tenían, y lo sacaron de la ciudad. La mujer de Lot volteó y miró hacia atrás. Tal vez quería ver a sus hijos, posiblemente sus nietos que se habían quedado, sus casas, sus posesiones. Ella anhelaba regresar a Sodoma y Gomorra, y por eso se convirtió en una estatua de sal. Así que Lot y sus 2 hijas que quedaron huyeron. Las 2 hijas pensaron que Dios había destruido a todos menos a ellas. Pensaron que eran las únicas personas que quedaban y dijeron, bueno, necesitamos perpetuar a la raza humana. Así que emborracharon a su padre y tuvieron sexo con él, cometieron incesto y ambas tuvieron hijos por medio de este incesto. Así de mal estaban Sodoma y Gomorra. Cuando llegaron a la casa de Lot, estos 2 ángeles, al verlos, los hombres homosexuales de la ciudad vinieron y quisieron tener relaciones con ellos. Debido a esto, Dios la destruyó y convirtió a todos en cenizas. Hay mucha gente que piensa que esto es lo que le va a pasar a los Estados Unidos. De hecho, ayer mencioné esto, pero cuando por primera vez busqué al Señor, experimenté la gracia de Dios, pero mi mente todavía no había sido renovada. Y así como un hombre piensa, así va a actuar. Y aunque había experimentado la gracia, no la entendía. Solo actuaba de la misma forma que me habían enseñado. Literalmente me enseñaron que si Dios no juzgaba a los Estados Unidos, tendría que disculparse con Sodoma y Gomorra. Y decían esto porque Estados Unidos se ha vuelto tan impío como Sodoma y Gomorra. Verás, acabo de reunirme con los pastores que forman parte de ARMI, que significa en inglés Association of Related Ministries International, y estaba comiendo con uno de los pastores que vino a esta reunión, y me estaba comentando que en el condado de donde es él, que en realidad hay un maestro que va a la escuela, que se pone orejas de gato, se pone cola, y usa una caja de arena. En ese sistema escolar, literalmente han puesto cajas de arena en las aulas, y los niños que se identifican como animales usan las cajas de arena. Eso es demoníaco. Es perverso. Así que estoy diciendo que Estados Unidos no es impío. Mira, cosas como estas están sucediendo, y sí, hay impiedad. Pero en vez de decir que si Dios no juzga a los Estados Unidos, tendrá que disculparse con Sodoma y Gomorra, yo diría esto: si Dios juzga a los Estados Unidos, tendrá que disculparse con Jesús, porque Él recibió en sí mismo toda la ira de Dios por nuestro pecado y pagó por el pecado de todo el mundo. Como dije, 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús satisfizo la santidad y la justicia de Dios cargando con los pecados de toda la raza humana. Por eso Dios ya no está obligado a descargar su ira sobre la gente, porque Jesús pagó por esos pecados. Ahora, ¿esto quiere decir que Estados Unidos está libre? ¿Todo el mundo está libre? ¿Jesús pagó por sus pecados y por eso Dios no los va a juzgar? No. Dios ha hecho un pago por esos pecados, descargando su ira sobre Jesús, pero si rechazas a Jesús, entonces rechazas ese pago por tus pecados y tendrás que pagarlo con la muerte. Escucha, no estoy diciendo que no va a haber ningún juicio venidero, pero ahora mismo, hasta la segunda venida del Señor, cuando Él juzgará a todos basado en si lo aceptaron o no, si lo hicieron su Señor, antes de ese tiempo, Dios sigue tratando con misericordia a la gente. No les está imputando sus pecados a los hombres. Es lo que dice en 2 Corintios capítulo 5. Justo después de que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Continúa, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora somos embajadores de Cristo. Dice que no les está imputando sus pecados a los hombres. Por eso Dios no nos está imputando los pecados de Estados Unidos. Ahora, ¿quiere esto decir que
estamos libres y que por lo tanto, ya que Dios no va a juzgar a los Estados Unidos, ¿estamos a salvo? No, estamos en el proceso de destruirnos a nosotros mismos. Ahora, creo que Dios está interviniendo. En realidad, creo que estamos en el tercer gran avivamiento que ya comenzó, aunque puede que apenas esté iniciando, está todavía en una etapa inicial. Creo que los Estados Unidos tienen un futuro brillante. Dios está cambiando las cosas, pero a menos que la gente cambie, te aseguro que estamos en el proceso de destruirnos. Mira, cuando hay profesores que llegan, se comportan como animales y usan una caja de arena delante de los niños de primaria, ¿qué estamos enseñándole a la generación más joven? No podemos seguir haciendo esto y prosperar. No es que Dios nos vaya a juzgar, pero cuando actúas como el diablo, cuando te rindes a él, le estás dando a Satanás acceso libre a esta nación. Y ahora mismo, creo que hay una corriente, hay un despertar que está sucediendo, pero los medios de comunicación, mira, me entristece decirlo, pero muchos de los políticos y las personas que están en liderazgo nos están llevando en la dirección equivocada. Y si no cambian, si no vemos un regreso a Dios, continuaremos en este proceso de destruirnos a nosotros mismos. Le estamos dando a Satanás la libertad y él está entrando y destruyendo a la gente. Ni siquiera saben a qué van a oír. Dios dijo que creó macho y hembra. Los liberales crearon otros géneros que se enlistan y están en el proceso de destruir la vida de las personas. Por eso no estoy diciendo que solo porque Dios no ha juzgado a los Estados Unidos significa que estamos a salvo. No, Estados Unidos está siendo atacado. Satanás está tratando de destruirnos y quitarnos las libertades que Dios nos ha dado. Y si no cambiamos, puedo asegurarte de que vamos en la dirección equivocada. Pero repito, creo que Dios está cambiando las cosas. Puede que los medios de comunicación no le estén dando la atención que merece, pero creo que Dios está cambiando las cosas. Así que mencioné estas cosas para decir que si Dios juzga a los Estados Unidos, tendrá que disculparse con Jesús porque Él descargó su juicio, su ira, acerca de todo lo que está pasando en Estados Unidos sobre Jesús. Y Él nos reconcilió con Dios. Ya no está enojado, ni siquiera está de mal humor. ¿Esto significa que Dios está contento con lo que está pasando? No, no se complace con la impiedad. Él está consciente de que lo que está pasando está destruyéndonos, pero le está hablando a las personas como tú y yo, a otras personas, y nos está levantando para cambiar las cosas e involucrarnos en este proceso y guiar a nuestra nación a Dios. Él no está complacido, no es indiferente, sino que activamente se involucra levantando gente para cambiar las cosas, pero no tienes que interceder de la misma forma que Abraham lo hizo y decir, oh Dios, no serás injusto, ¿sí? No juzgarás al justo con el impío. Arrepiéntete, vuélvete de tu ira. No oramos de esa manera, sino que nos acercamos por medio de Jesús. Oramos por lo que Él hizo e intercedemos. Todavía es válido interceder. Mira, por ahora se me está acabando el tiempo, pero en el programa de mañana te mostraré cómo se puede interceder por una persona o nación bajo el Nuevo Testamento. Todavía sigo orando e intercediendo, pero no lo hago de la misma forma que se hacía bajo el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto no estaba mal hacerlo porque Jesús no había venido y la ira de Dios se había desatado en contra del pecado. Cuando comenzó a revelar su estándar del bien y del mal, tuvo que respaldarlo. Habría sido injusto si no hubiera juzgado esos pecados. Pero en el Nuevo Testamento ha juzgado los pecados por medio de Jesús y ahora Dios es libre de mostrar gracia y misericordia a la gente, cosa que no podía hacer bajo el Antiguo Pacto, porque ahora tenemos una expiación que los santos del Antiguo Testamento no tenían. Jesús marcó una diferencia enorme en la manera en que Dios trata con la gente. Si no entiendes esto, entonces tendrás una impresión equivocada de lo que es la verdadera naturaleza y carácter de Dios, y orarás como una persona del Antiguo Testamento, como Abraham, diciendo, Dios, tú no eres injusto, ¿verdad? No harás esto. Tratarás de manipular y rogarle a Dios para que haga cosas. Verás, así no deberíamos relacionarnos con Dios. Jesús nos reconcilió con Dios. Mira, déjame regresar y leer este pasaje.
Creo que no lo dije por completo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No va a hacerlo o podría hacerlo, sino que ya lo hizo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta es la parte que no dije cuando cité esto. Esta es la forma en la que nos reconcilió consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no nos está tomando en cuenta nuestros pecados. No nos está castigando por nuestros pecados de la misma forma que se hacía bajo el antiguo pacto. Y esto se confirma en Romanos capítulo 5, que antes de la ley no se inculpaba de pecado porque no había ley. Ahora, después de la ley, Dios una vez más no le toma en cuenta sus pecados a los hombres porque Jesús llevó esos pecados, tomó nuestro castigo y por lo tanto Dios ya no toma en cuenta los pecados de la gente. Como dije, ¿esto quiere decir que somos salvos? Bueno, quiere decir que la ira de Dios ya no está sobre nosotros una vez que aceptamos el perdón y la limpieza que está disponible por medio de Jesús. Pero todavía hay consecuencias de nuestro pecado porque Satanás sacará ventaja de eso. Por eso es importante que los incrédulos y los creyentes vivan de la manera más santa posible, porque Satanás se aprovechará de ese pecado. Si eres alguien que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, o si aún no has nacido de nuevo, si te entregas a Satanás, te va a destruir. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si te sometes al pecado, le estás dando a Satanás la libertad de entrar para robar, matar y destruir. Así que el pecado todavía tiene consecuencias, pero Dios no es el que libera su ira contra ese pecado. Él descargó su ira contra tu pecado, el mío, y aún el pecado de los no creyentes sobre Jesús. Él cargó con toda esa ira. Por eso ahora Dios ya no nos toma en cuenta nuestros pecados. Así es como nos reconcilió con Dios. Él puso todos nuestros pecados sobre Jesús. Escucha, si fuera a comprar algo y te diera mi tarjeta de crédito, estaría imputándome esa compra. Eso es ponerlo en mi cuenta y tengo que pagar esa cuenta. Pero si en lugar de darte mi tarjeta de crédito, Jesús viniera y te diera su tarjeta de crédito y dijera, ponlo en mi cuenta, bueno, en ese caso, ¿pagarías la cuenta? Porque dirías, Jesús, en realidad no es justo, tú no compraste esto es algo para mí, al menos debo de pagar esto. La gente dirá, mira, si Jesús viniera y me diera su tarjeta de crédito y lo pusiera en su cuenta, que lo pague. Bueno, esto fue lo que Dios hizo, puso mi pecado sobre Jesús y Él pagó por todo eso. Ya no tengo que pagar nada por eso. Ahora Satanás quiere que pague. Él vendrá para que yo todavía siga viviendo en pecado. Pero Dios ya no me rechaza por mi pecado. Él puso ese rechazo sobre Jesús. Se acabó el tiempo por hoy, pero tengo este libro en inglés y en español. Tenemos material de estudio en mi sitio web y también tengo este pequeño resumen de la verdadera naturaleza de Dios, que es un regalo gratis. Recuerda que mañana será mi último día ofreciendo esta enseñanza por televisión, así que por favor, haz el esfuerzo de solicitarlos hoy. Escucha a nuestro presentador y por favor, llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew está ofreciendo la enseñanza Introducción a la verdadera naturaleza de Dios, una introducción a la serie La verdadera naturaleza de Dios, como un regalo gratuito para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar y descarga digital gratuita para países fuera de los Estados Unidos. Me gustaría animarte a que por favor adquieras este libro de bolsillo sobre la verdadera naturaleza de Dios. La mayoría de la gente no entiende la naturaleza de Dios. Piensan que es malo, que es severo, cuando la Biblia dice que Dios es amor. Esto cambiará completamente tu relación y tu idea acerca de Él. Así que adquiere ya la verdadera naturaleza de Dios en español. Contáctanos hoy mismo
para recibir tu libro de bolsillo gratuito o la descarga digital de Introducción a la verdadera naturaleza de Dios. La verdadera naturaleza de Dios también está disponible como libro, USB y álbum en DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes solicitar estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Esperamos escuchar de ti hoy mismo. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Dios fluye por medio de las personas. En Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y mucha gente solo se queda allí. Pero continúa, según el poder que actúa en nosotros. Si no hay poder actuando en ti, esto limita lo que Dios puede hacer. Dios tiene que fluir por medio de la gente. Dios no salva a la gente soberanamente, no importando si la gente responde. Si esa persona por la que estás orando no está respondiendo, entonces alguien más como intercesor necesita levantarse y permitir que Dios fluya por medio de él, rompa el engaño demoníaco y que envíe obreros a su vida. Así que Dios tiene que fluir por medio de una persona. Si esa persona por la que estás orando rechaza tu oración e intercesión y la verdad que llega a ellos, entonces oras de nuevo y lo sigues haciendo con la esperanza de que esta persona finalmente responda a la bondad de Dios. Pero no puedes obligarlo ni reclamarlo. No es algo que puedas forzar para que suceda. Puedes liberar el poder de Dios hacia ellos, pero no puedes hacer que sean salvos por tu fe. Vaya, puedes aplicar esto de muchas formas, pero una de las aplicaciones de esto es que hay algunos que han estado pensando, bueno, debo de ser una persona muy mala porque he estado orando por esta persona por 20 años y todavía no es salva. Crees que de alguna manera u otra eres un fracasado. Ni siquiera estás considerando que la otra persona puede aceptarlo o rechazarlo. Dios no tiene nietos. Cada persona tiene que recibir al Señor por su propia cuenta. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre la verdadera naturaleza de Dios.